ahora os vamos a presentar tanto a Víctor Gordo como a Javier Carvajal. Víctor, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. El año pasado ya estuviste también en las conferencias de Expodrónica. Javier, encantado de tenerte, creo que por primera vez aquí. Adelante, contarnos sobre toda la integración de drones en las Smart Cities. Bueno, pues nada, muchas gracias, Miguel. También un placer estar este año en Expodrone. Y bueno, pues sí, nuestra presentación tiene que ver con la integración de drones en ciudades y la importancia que pensamos que tienen las Smart Cities para permitirlo. La presentación la habíamos preparado en inglés. No sé si preferís que sigamos en inglés o en español. Como queráis vosotros. No, hombre, depende de la audiencia. Si todos son españoles, pues seguimos. En principio, ya que sois vosotros españoles, si queréis darla en español, sin ningún problema. Vamos, ya te digo que no hay problema en hacerlo en inglés, pero por continuar. Bueno. Pues muy bien, como queráis. Sí, yo diría que ya que sois españoles, pues hacedla si queréis en español. Vale, luego tendremos otras conferencias con personas de habla inglesa y ahí sí que tendremos que obligar a la audiencia a afinar el oído en inglés, pero bueno. Vale. Pues vamos a empezar. Muy bien. Bueno, pues no sé si se ve ya la pantalla. Sí, ahora lo veo. Perfecto, gracias. Bueno, pues como os comentaba, los drones son un reto aparte de una oportunidad. Y sobre todo en entorno urbano, que es donde van a tener el mayor desarrollo, sobre todo tanto el Urban Air Mobility, la entrega de última milla, pues la relación con la ciudad, con los ayuntamientos, con las fuerzas del orden de las ciudades, policía local, etcétera, va a ser crítica para poder relacionar estas operaciones pues, con el resto del entorno urbano, pero también para garantizar la seguridad e incluso pues la privacidad y el contexto en el que se desarrollan las operaciones, garantizar los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues a ver, sí. Bueno, pues en primer lugar quería hacer una pequeña introducción a Ineco, que es la empresa en la que trabajamos Javier y yo. Sí, Ineco es una empresa del Ministerio de Fomento con más de 60 años de historia. Es una sociedad anónima, pero es un medio público. Nuestros accionistas son Enaire, Adif y Renfe. Y trabajamos principalmente para el Ministerio de Fomento en actividades de navegación aérea, de carreteras, de líneas de alta velocidad, también en aeropuertos. Y también tenemos bastante presencia internacional, sí. Y dentro de nuestras actividades, pues también tenemos una fuerte relación con el I+D. Es un compromiso para Ineco. Y dentro de estas actividades nosotros estamos trabajando en muchas áreas de drones. Hemos trabajado en varios proyectos europeos como son Terra, Impetus y Domo. Y también somos operador certificado de drones con el objetivo de desarrollar sobre todo experimentos, pruebas de aplicaciones del uso de drones relacionadas con las infraestructuras del transporte. Y ya entrando en lo que es el contexto de nuestra presentación, pues vamos a centrarnos en dos preguntas claves. La primera es si las Smart Cities pueden jugar algún papel en la operación de drones y de aerotaxis UAM en un entorno urbano, e incluso, si yendo un paso más allá, si deberían jugar un papel.
Bueno, pues lo primero es ver si realmente tiene sentido darle esta consideración a la operación de drones y aerotaxis. ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente hay un mercado en esto? ¿Tiene sentido dedicar medios a desarrollar las smart cities para poder hacer esta colaboración? Bueno, pues tirando de estudios de mercado vemos que tanto de los drones como smart cities, los principales casos de uso urbanos van a ser lo que llaman la entrega de última milla, pero también los taxis aéreos, lo que se llaman buses o metros aéreos y también otros servicios como ambulancias aéreas y entretenimiento, pero también respuesta a fuego, aplicaciones industriales, etcétera. Y en cuanto a potencial de mercado, bueno, pues de 2020 a 2025 se espera que estén las primeras propuestas de mercado con viabilidad de negocio y con un mercado potencial de hasta 230 billones de dólares americanos. Y en cuanto a cuándo van a ser viables estos servicios, bueno, pues el metro aéreo se espera que para 2028 tenga ya una rentabilidad suficiente. Los taxis aéreos tardarán algo más y en cuanto a la entrega de última milla, pues podrá tardar también en torno a 2030. Bueno, este es lo que es el de más centrado en drones, entrega de mercancías. Veis que para 2030 es cuando se espera que ya esto sea viable económicamente, que sea rentable. Este servicio pues tendrá parte de agricultura y bosques, inspección y monitoreo, etc. Pero la entrega de última milla seguirá siendo perdón, se volverá una parte muy importante en el uso de drones. Respecto a taxis aéreos y metros, bueno, pues el metro se espera que pueda ser rentable a 2028. Serían transportes con rutas fijas en los que hubiera varios pasajeros y estas actividades pueden ser rentables en muy corto plazo. En cambio, el AirTaxi puede ser un poquito más lento en el alcance. Vemos aquí que hay varias líneas, base, conservadora y progresiva, pero en todas ellas hay unas expectativas de negocio importantes ya para 2030 o sobre todo 2035. Bueno, pues ya hemos respondido a la primera pregunta, es decir, ¿tiene sentido invertir en esto? ¿Hay futuro en este negocio de los drones? Y sobre todo de los smart cities, ¿tiene sentido que se involucren en esto? Pues parece que sí, desde luego la respuesta es que sí. Y ahora vamos con la otra parte bueno, de este análisis. Aparte de que pueda tener sentido económico, ¿hay algún sentido? ¿Es necesario que tenga esta participación o no podemos lanzar los drones a operar tranquilamente sin ponerles ningún tipo de servicio adicional o de apoyo desde tierra con Smart Cities? Bueno, pues la operación de drones tiene dos tipos de problemas. Uno son los riesgos desde seguridad y otro es el impacto social. Respecto a los riesgos de seguridad, se distinguen tanto el riesgo en aire como el riesgo en tierra. El riesgo en aire es colisión con una aeronave tripulada, que podría ser pues, cualquier tipo de helicóptero, aviación general, aviones o incluso un taxi aéreo que tendría gente dentro. Y en cuanto al ground risk, pues es un choque entre drones bueno, quiero decir, daños a personas en tierra causadas por la caída de un dron. Y en cuanto al impacto social, más allá de la seguridad, pues tenemos por un lado las molestias. Molestias que causa el ruido de los drones, los multirotores son bastante molestos en ese sentido. Que te sobrevuelen, que te pasen por encima, pues tiene un impacto visual importante también. Y luego, pues lo que es la invasión de privacidad. En este sentido, pues vemos que hay unos retos importantes y que son los que pueden ser limitantes para la implantación de este tipo de operaciones. Bueno, en cuanto a los riesgos con los drones, pues quiero decir, cuando hablamos de por qué pueden ser peligrosos para su operación,
Bueno, pues un dron está navegando principalmente usando GPS, sistemas de navegación por satélite. Cualquier corte o cualquier fallo de este sistema o fallo de los receptores, mucho más fácil, bueno, pues provocaría un problema en la navegación que están siguiendo, en la trayectoria. Esto especialmente en cayones urbanos, rodeados de edificios, pues puede ser algo bastante frecuente. Luego tenemos problemas de pérdida de enlace, perder el mando y control, para lo cual van a hacer falta pues, enlaces redundantes. Pérdida de separación, tanto sea respecto a obstáculos, edificios y sobre todo respecto a otras aeronaves. Y por último, la pérdida del control, que haya alguien que te invada. O sea, aquí la ciberseguridad también juega un rol importante. Y además de eso tenemos el impacto en ciudadanos de drones sobrevolando en ciudades donde hay personas, familias, de modo que tanto la parte, como hemos dicho, de privacidad como de molestias es un aspecto crítico a considerar y donde las Smart Cities, como vamos a ver, van a jugar un rol muy importante. Bueno, vamos a ver tres etapas. ¿Cómo es el proceso de aprobación de operaciones de drones actualmente? ¿Qué papel va a jugar en la siguiente etapa el UTM o U-Space? Y finalmente, el impacto que va a tener el Smart City relacionado con estos sistemas UTMs. En cuanto al proceso actual, bueno, tiene tres fases. Por un lado, la aprobación de la Agencia de Seguridad, en España AESA, que, bueno, pues según sea una operación específica, la mayoría pues va a requerir un análisis de seguridad con metodología SORA y, bueno, pues una serie de condiciones para cumplir esa operación. Si la operación, por lo que sea, entra en espacio aéreo controlado, y en ciudades es bastante habitual porque los CTRs de los aeropuertos se extienden en en el entorno de las ciudades, pues se requerirá una autorización específica de ATC. Y finalmente, para desarrollarlas en una ciudad, pues hace falta una coordinación y una autorización municipal. ¿Por qué? Porque hoy en día las operaciones solo se permiten en áreas restringidas donde no haya personas no involucradas debajo, a no ser que sean drones muy pequeños, de 250 gramos. Uy. Con todo ello, pues, ¿qué tenemos? Que hoy en día que no hay impacto a nivel de seguridad, pero claro, tenemos unas operaciones muy limitadas y muy controladas. No está pensado para un mercado masivo como el de los taxis aéreos o la entrega de última milla. Y además es un proceso que requiere mucho tiempo para la aprobación. Entonces, en este escenario hemos dividido 4 análisis: el de safety y social, tanto desde el punto de vista de riesgo aéreo y riesgo en tierra en safety, y de ruido y molestias y privacidad en el aspecto social. Bueno, pues con ello vemos que todas ellas están garantizadas, la seguridad en tierra y en aire y los problemas de impacto social, pero están garantizadas a costa de restringir mucho las operaciones y de mucho tiempo para la aprobación. Así que no es un futuro viable a corto plazo prácticamente. De forma que son necesarios otros mecanismos, como son los que nos ofrece el UTM o U-Space. Bueno, respecto a la aprobación de seguridad actualmente, pues como hemos dicho, hay que valorar tanto el riesgo en aire como el riesgo en tierra, y vemos que las operaciones están muy limitadas. Cuando ya tenemos sobre grupos de personas importantes las operaciones VLOS y BVLOS y con aeronaves que ya tienen algo de masa, o tienen un riesgo muy alto o directamente no están permitidas por la metodología SORA y ya requieren algún tipo de certificación. En cuanto al riesgo en aire, pues todo lo que sea operar en espacios aéreos controlados o en zonas urbanas también tiene una categoría de riesgo alta. Así que requiere, como hemos dicho, unas mitigaciones, tanto tácticas como estratégicas, muy grandes.
Y eso es lo que causa, como hemos hablado, todas las limitaciones para la operación actual. Aquí juega un rol muy importante, como vamos a ver esta tarde, el USpace o los sistemas UTM. Aunque se hablará más en detalle, pues USpace es un conjunto de servicios para garantizar el desarrollo seguro, eficiente y con seguridad física del acceso al espacio aéreo para un número importante de drones. Como hemos dicho, toda la operación actual está basado en seguridad, sí, pero en muy pocas operaciones, perdón, y en todo caso, pocas simultáneas, casi ninguna simultánea. Bueno, pues aquí hay una serie de servicios definidos que van desde el registro dentro de los drones, la preparación del vuelo, gestión de capacidad, definición de áreas restringidas y durante la ejecución del vuelo, pues un seguimiento continuo, un tracking, resolución de conflictos, interfaz con ATC, etcétera. Y luego, pues después del vuelo hay otros servicios como grabación y reproducción. Respecto a, ¿son necesarios todos estos servicios? Que es una pregunta muy lógica porque mucha gente pensará que qué sentido tiene esto si los drones son unos sistemas muy capaces y que yo controlo muy bien con mi dron recreativo o con mi dron profesional de DJI. Bueno, pues toda esta operación de drones, como hemos dicho, cuando hay pocos en el espacio, es segura y sobre todo si las operaciones son en línea de vista. Pero cuando ya tenemos una operación continua de muchos drones con muchos usos comerciales más allá de línea de vista, pues vamos a necesitar algo más. Y aquí, dentro de SESAR, el proyecto Chorus, pues propuso unas distinciones de espacio aéreo, adaptar las necesidades a la zona. Y habrá espacios aéreos rurales o poco poblados donde, bueno, tipo X, no, serán operaciones simples que no requerirán coordinación, línea de vista. Luego habrá operaciones más complejas que requerirán una coordinación previa al vuelo, por si hay otras aeronaves o por si vuelas por zonas un poco sensibles, pero todavía no muy peligrosas. Y luego en entorno de aeropuertos y en entorno urbano son operaciones de alta complejidad que van a requerir coordinación en tiempo real. Bueno, pues para eso se desarrollarán estos servicios y vemos que en los espacios aéreos tipo Z, pues todas ellas, todos estos servicios en tiempo real de tactical geofencing, resolución de conflictos tácticos, etcétera, pues van a ser esenciales para desarrollarlo. Bueno, pues con ello deberíamos tener resuelto el problema. ¿Tenemos algún problema con la operación de drones en un entorno UTM con todos estos servicios? Bueno, pues a nivel de riesgo de seguridad, muy poco. El AirRIS está completamente controlado, estará completamente controlado con los servicios tanto de conflicto estratégico y táctico. Y en cuanto al riesgo en tierra, pues también deberá estar controlado si se asume la densidad de población en entornos urbanos. Es decir, yo tengo un ground risk y tengo que saber que no hay muchas personas debajo o pensar que tengo un entorno con muchas personas y minimizar los riesgos. Pero en cuanto al impacto social, aquí es donde tengo el problema con los sistemas UTM. No están pensados para desarrollar con las ciudades, sino para la seguridad de la operación en el aire. De forma que el ruido podrá ser una molestia, habrá que definir áreas restringidas y en cuanto a privacidad, si no hay las autoridades municipales no están completamente involucradas definiendo zonas sensibles que pueden ser tanto estáticas como dinámicas, los sistemas UTM no van a resolver este problema. Por todo ello es por lo que defendemos que las Smart Cities juegan un rol muy importante. No solo pueden, sino que son esenciales. Con las Smart Cities el proceso de aprobación sería una autorización genérica para volar, también basado en un análisis SORA o algo más. Unas licencias quizá. Luego un control a través de sistemas USpace con los servicios que hemos dicho. Y finalmente la Smart City coordinada con los sistemas UTM para definir en tiempo real áreas restringidas, sensibles, etc.
y teniendo en cuenta, pues ahí sí, aspectos como la densidad de población localmente en un determinado punto, como zonas críticas habitualmente, por ejemplo, colegios, un accidente o zonas que de repente hay una manifestación o hay un grupo de personas y hay que evitar. Con todo ello sí que conseguiremos en los mismos niveles de seguridad que tenemos actualmente, pero con un número de operaciones muy grande y un tiempo de aprobación muy rápido. Bueno, pues justificada la necesidad de las Smart Cities en el desarrollo de las operaciones de drones, os dejo con mi compañero Javier Carvajal para que os cuente algo más sobre Smart Cities, que él es un experto de esta materia en INECO. Hola, buenas tardes. Soy Javier Carvajal, también pertenezco a INECO y llevo trabajando en el sector de las ciudades inteligentes unos cuantos años y como muy bien comenta Víctor, para que los drones se implanten dentro de las ciudades, digamos que tiene que haber una correlación, o sea, una comunicación, una coordinación entre las ciudades y la gestión de los drones. Sabemos que el sector de los drones y las ciudades hay un montón de casos de uso que se pueden realizar dentro de las ciudades. Los drones pueden ser utilizados en las ciudades, por un lado, para recoger información. Podemos coger la información del tráfico en cualquier momento. Podemos coger información de sensores como de contaminación para ver el estado de la contaminación dentro de la ciudad. Podemos utilizarlo en el sector del transporte aéreo tanto para el transporte de mercancías como de personas o para mejorar los servicios de emergencia que tenga la propia ciudad. También se pueden aplicar en otros ámbitos, pero digamos que estos son los que a priori se ven más claramente. Para poder aplicar estos casos de uso, la verdad es que necesitamos que la ciudad cubra ciertas necesidades. Por un lado, tiene que ser capaz de tener el control sobre los drones. Víctor, ¿puedes poner la presentación? Vale. Tiene que tener el control sobre los drones, tiene que saber en todo momento dónde están los drones y cuál va a ser su comportamiento, y con esa información poder detectar situaciones que puedan tener algo de riesgo para poder generar las notificaciones necesarias o poder cambiar los planes de vuelo de estos drones. Y por otro lado, una cosa muy importante que tiene que haber en las ciudades es que tiene que haber coordinación entre todos los actores. Se tienen que coordinar los drones con los servicios de transporte público. Si queremos desplazar gente de un punto a otro de la ciudad, tenemos que también coordinarnos con los servicios de emergencia para poder gestionar cualquier riesgo que se pueda producir, y tenemos que poder hablar con todos los elementos. En este sentido, tenemos que hablar o tener información de los ciudadanos o tener información de USpace que nos proporcione la información de los drones necesaria para poder gestionarlos adecuadamente. Con esta idea, el año pasado estuvimos trabajando en el proyecto Domus, como que algunos conocéis, en el cual, entre otras muchas cosas, conectamos el Ecosystem Manager, que fue creado dentro del proyecto Domus, con una plataforma de ciudad inteligente construida por INECO que se llama CityNeco. Esta comunicación se hizo entre CityNeco y el Ecosystem Manager de tal forma que pudiésemos tener la información de los drones y poder generar las notificaciones para que pudiesen llegar a los diferentes operadores. ¿Cuáles fueron las funcionalidades que se implementaron para hacer todo esto? Lo primero que hicimos fue poder comunicarnos con el Ecosystem Manager para pedirle la información de áreas en donde nos interesa saber que hay drones y poder tracearlos, de tal forma de que si nosotros señalaríamos nuestra ciudad y decimos todo lo que huele por aquí, queremos saber dónde está. Luego, en esa misma plataforma, definimos zonas donde puede ser peligroso o tiene algo de riesgo volar con drones, de tal forma de que si un dron está volando ahí, nos notificase alertas tanto al operador de la ciudad como al operador del dron, de tal forma que se pudiesen implementar las medidas necesarias para evitar que el dron volase en esa zona. Y por último, implementamos sistema de inteligencia artificial, cogiendo la información de vídeo proporcionada por el propio dron,
de tal forma de que detectásemos automáticamente situaciones de riesgo. El caso de uso que implementamos nosotros es que si la FPV del dron detectaba una persona, automáticamente generaba una alerta. ¿Cómo funcionaba esto? Pues lo primero que hacíamos es definir la zona de interés, que como puede verse en el dibujo, es la zona azul que aparece en el diagrama, y una vez definida esa zona azul, inmediatamente el Ecosystem Manager empezará a comunicarnos toda la información de los drones que hay volando en esa zona. Aparecerán todos los drones que están volando en esa zona y sobre esa zona nosotros podremos definir un área que pueda ser peligrosa. También en paralelo estamos recibiendo la información de la FPV de los distintos drones y pudiendo analizar ese vídeo que llega de tal forma de que podamos ver lo que está viendo el dron. Lo que implementamos en este momento, pues como comentaba antes, si detectábamos un dron, una persona volando en la zona donde estaba el dron, automáticamente lanzábamos la alerta. Como puede verse en la imagen, hay dos personas enfrente del dron que si el dron sigue volando en esa dirección puede ser conflictivo, con lo cual generamos una zona de alerta. Al generar la zona de alerta, automáticamente Citineco detecta todos los drones que están volando en ese área y comunicará al Ecosystem Manager que es peligroso volar en esa área. Automáticamente el Ecosystem Manager notificará a todos los operadores y mandará las alertas necesarias para implementar las medidas adecuadas para que los drones abandonen esa zona. Y esto fue posible porque en este caso teníamos una plataforma de ciudad. Por un lado, se está hablando bastante de lo que es de la necesidad de tener un ecosistema o una plataforma para poder gestionar todo el tráfico aéreo, pero aparte de gestionar el tráfico aéreo, es también necesario gestionar la ciudad como tal. Y se necesita, por un lado, tanto la plataforma para gestionar los drones y una plataforma cable con esa plataforma de gestión de drones, de tal forma que se pueda coordinar todos los elementos en la ciudad. Se puedan coordinar los sistemas de emergencia, se puedan coordinar el estado de la ciudad, puedan coordinarse los drones y demás. Esta plataforma que nosotros tenemos está compuesto por diferentes verticales. Alguno de los verticales que tenemos es uno de movilidad y otro de drones. El que mejoramos e implementamos en este caso fue en el vertical de drones, que su principal objetivo es la de controlar, ver el estado de todos los drones y poder lanzar las alertas en caso que sea necesario. Estas alertas, como comentaba antes, se pueden generar de forma manual por los operadores de la propia infraestructura, o sea, los operadores de la ciudad, o puede generarse automáticamente a partir de la información o el análisis de la información que nosotros tenemos proporcionada por los propios drones o por otros mecanismos. Una vez que se detecta una zona de peligro, la plataforma notificará esa situación de riesgo a los diferentes actores para que tomen las medidas adecuadas. Para poder tener toda esta funcionalidad, las capacidades que tuvimos que dotar a Citineco fueron la de, por un lado, la integración con U-Space para notificar a los diferentes pilotos y poder tener la información de la posición de los distintos drones. Por otro lado, y en paralelo, lo que también implementamos fueron algunos mecanismos para comunicarnos con los drones directamente, siempre y cuando que fuesen compatibles, de tal forma que ellos mismos nos diesen la posición utilizando los sistemas de comunicación de telefonía e incluso implementando algunos protocolos, éramos capaces de tomar el control del dron si fuese necesario en caso de emergencia. Y por otro lado, también implementamos unos sistemas de inteligencia artificial para analizar la información que recibíamos de los drones, concretamente la posición y el vídeo que tenemos de la FPV, para detectar situaciones de peligro automáticamente y no tenga que estar un operador continuamente viendo qué está pasando. Toda esta información lo metimos en un contexto, estaba siendo transmitida a través de la red de telefonía, tanto de 4G o 5G, lo cual nos permite una implantación relativamente fácil en el entorno sin tener que implantar antenas para comunicarnos con los drones. Aparte de este vertical de drones que tiene Citineco, otro de los verticales que tiene implementado es uno de movilidad, el cual se puede ver beneficiado
con la información que recibamos los drones para saber el estado de la ciudad en cada momento. Este vertical de movilidad que tiene Citineco, su principal característica es que es capaz de predecir el comportamiento del tráfico en 15, 30, 45 minutos con una fiabilidad bastante alta. Y a partir de esa predicción también es capaz de indicar al operador de la ciudad de qué mecanismos puede utilizar para mejorar ese comportamiento de la ciudad. Por otro lado, como tiene toda la información de cómo se mueve la gente en la ciudad, también es posible ayudar al gestor de la ciudad, al gestor del tráfico, en definir las actuaciones que tiene que hacer en la ciudad para mejorar el tráfico. ¿Cómo funciona este último vertical? Este último vertical funciona de la siguiente manera. Por un lado, recoge toda la información de la ciudad y la combina con la información histórica que tiene la propia ciudad para definir una predicción de lo que va a suceder. Esta información o esta predicción que nos dice cómo se va a comportar la ciudad dentro de media hora o dentro de una hora va a ser comparada con simulaciones que es capaz de hacer la plataforma en tiempo real. De tal forma de que si estamos en el estado A, sabemos que dentro de una hora la situación del tráfico va a estar mal, podemos compararla con otras situaciones en las que hemos cambiado algunos parámetros, por ejemplo, los ciclos semafóricos, o hemos abierto o cerrado un carril de una carretera, y ver qué situación sería la mejor para mejorar el tráfico. Con esa comparativa ofreceremos las opciones al operador de la ciudad de tal forma de que pueda dar a la ciudad la mejor opción. Como veis, digamos que hay bastante posibilidad dentro de las ciudades y bastantes posibilidades de casos de uso dentro de las ciudades con drones. Pero, bajo mi punto de vista, lo que nos falta o que todavía no se ha desarrollado es esa integración de plataformas entre la parte de drones y la parte de la ciudad y comportamiento de la ciudad. Nosotros tenemos este pequeño vertical, pero todavía queda bastante recorrido para dar todas las funcionalidades que son necesarias dentro de la ciudad para integrarse con los drones. Sí, la verdad es que la audiencia os ha hecho algunas preguntas. Si queréis empezamos por Víctor. Parece que hay algún tipo de confusión al respecto del término de metro aéreo. Yo sé que tú en la presentación sí que se explicaba un poco, pero quizás se ha pasado bastante rápido y hay gente que estaba un poco confusa. Una persona de nuestra audiencia nos pregunta a qué os referís exactamente con el tema de metro aéreo, hasta cuántos pasajeros serían capaces de cargar y si serían como líneas de metro aéreas de cercanías. Bueno, quiero decir, el término quizá es ambicioso. La idea es si tener líneas fijas que hicieran siempre el mismo recorrido y se diferencia del taxi aéreo en el sentido de que el taxi aéreo está pensado quizá para una persona o dos, mientras que el metro aéreo es a partir de 3 personas. En un taxi aéreo, en principio, tú irías en el recorrido que quisieras de un punto a otro a elección del cliente, mientras que, como digo, en el metro aéreo serían recorridos fijos, le podríamos llamar también autobús aéreo. De acuerdo, recorridos fijos que van de un punto a otro o de un punto a varias paradas intermedias y donde tú te subirías o te bajarías, pues eso, como haces actualmente en un autobús o en una línea de metro. Como digo, ese parece un mercado que puede ser o una posibilidad de negocio que puede ser más viable tanto económicamente como en cuanto a implantación antes que el taxi aéreo. Desde luego va a cambiar bastante el panorama en nuestras ciudades. También nos preguntan por el tema de la fauna en las ciudades. Si hay alguna medida de mitigación respecto a los drones en ciudades con la fauna urbana, como pueden ser palomas, otros pájaros, si pueden llegar a interactuar, si puede llegar a ser peligroso, ¿cómo se gestiona todo esto? A ver, en cuanto a interacción, realmente los propios animales son más listos que nosotros en ese sentido. Ellos mismos huyen de este tipo de aeronaves, pero desde luego, bueno, pues es otro de los retos en la integración, quiero decir, problemas como dices, con fauna urbana. Es un aspecto en donde las Smart Cities creo que también podrían jugar un rol, pues bueno, teniendo cámaras o viendo zonas especialmente sensibles donde no podrían entrar los drones, pues porque son muy frecuentadas por este tipo de aves y podrían afectar a su evolución normal.
Pero sí, la integración de drones tiene 1000 aspectos a considerar y este es un buen apunte. Muy bien, pasamos a las preguntas que han hecho la audiencia para Javier. Javier, habéis hablado de áreas susceptibles o áreas sensibles en las ciudades para el tema de privacidad de los ciudadanos, tanto áreas estáticas como áreas dinámicas, y nos preguntan cómo pueden las ciudades notificar aquellas áreas susceptibles de violar la privacidad de los ciudadanos. ¿Cómo sería el proceso de notificarlas? Bueno, al final lo que tendríamos que tener es una comunicación entre los gestores de la ciudad y los gestores del espacio aéreo. En el caso concreto de Domus o del Ecosystem Manager, lo que hicimos fue que la ciudad es capaz de notificar, la ciudad es capaz de definir esas zonas que son conflictivas o que son sensibles. De tal forma de que si un dron aparece en esa área, automáticamente se lanza una alerta notificando de que no debe estar ahí. Muy bien. También nos preguntan cuándo se prevé que estos sistemas empiecen a entrar en funcionamiento y también si servirán como factores de mitigación. Este propio sistema implementado en una ciudad, si serviría como factor de mitigación de riesgo en operaciones en categoría certificada en las ciudades en las que están implementados. A ver, el tema de ciudades inteligentes lleva desarrollándose de 2008, 2010. Lo que pasa es que su implantación es bastante lenta y se está implementando por verticales según se van necesitando. En el momento en que esté desarrollado el sector de los drones y puedan volarse dentro de las ciudades, tardará muy poquito en implementarse. Si Víctor decía que empezaría a ser rentable para el 2028, yo creo que para esa fecha ya tendremos implementadas soluciones en ciudades que permitan gestionar todo esto. Respecto a la segunda parte que me comentabas, que si facilitarían la mitigación de problemas en las ciudades, la verdad es que sí. En el momento en que tú ya tengas una coordinación entre la ciudad y lo que es el responsable del espacio aéreo, podrás definir las zonas donde vas a permitir que vueles drones o no, vas a poder que esas zonas varíen en el tiempo en tiempo real, de tal forma de que se adapte la zona donde puede volar los drones en función de cómo va variando la ciudad. Por ejemplo, si hay una manifestación, una concentración de personas, la ciudad puede notificarla automáticamente al responsable del espacio aéreo de tal forma que se prohíba el vuelo por ahí para reducir los riesgos. En principio, la idea es que todo esto sea mucho más dinámico. La ciudad es un entorno muy variable y necesita que las actuaciones que se hagan o las restricciones que se hagan en los vuelos de los drones se adapten a cómo va variando la ciudad. Si tenemos tanto implementado una plataforma de ciudad inteligente que es capaz de notificar eso y una plataforma de gestión de drones que puede indicar a los drones que no pueden volar en esas zonas, todo esto será mucho más fácil y se mitigarán muchos riesgos. Respondiendo bien, más pues, específicamente a la pregunta de categoría certificada, Miguel, yo creo que el hecho de que una operación sea específica o certificada depende de su riesgo individual, pero respecto a lo que es la operación será idéntica. Una operación en categoría certificada pues podrá ser a más distancia o en entornos más complejos, pero en todo caso la gestión del espacio aéreo, tanto por sistemas UTM como la relación con Smart City, va a seguir igual para cualquier operación que se quiera desarrollar en un entorno urbano a medio plazo. Creo que la pregunta iba más un poco por, imaginémonos que hay una Smart City, o sea, hay una ciudad que sí que tiene implementados estos sistemas y hay otra ciudad que no los tiene implementados. Si en este caso en la ciudad en las que sí que estuvieran implementados estos sistemas, sería más sencillo obtener la aprobación para poder operar, suponiendo que las aeronaves estén metidas dentro del sistema, obviamente. Bueno, yo creo que esa es la pregunta que hemos tratado de responder. Nuestra visión es que no solo es que sea conveniente, sino que es imprescindible. Quiero decir, si quieres desarrollar este tipo de operaciones de forma segura en un entorno urbano, vas a necesitar una estrecha colaboración con las autoridades municipales. Es mucho más importante, que la colaboración con los proveedores de servicios de navegación aérea. Quiero decir, la mayoría de las operaciones de drones se van a producir a una altura baja
y donde van a tener realmente poca interacción con aviación tripulada, salvo entornos muy específicos. Pero en cambio, en entorno urbano van a tener muchísima interacción con todos nosotros, con nuestra vida en la ciudad, de forma que es mucho más crítica la interacción con la Smart City, en mi opinión, que con los proveedores de gestión de tráfico aéreo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor y Javier, por estar hoy con nosotros en Expodrónica, en esta nueva edición.